La madrugada todavía envuelve al pueblo en un silencio espeso. El viento apenas se atreve a soplar, como si respetara un luto invisible. La oscuridad se cuela entre las rendijas de las tablas viejas, colándose fría hasta los huesos. Es esa hora incierta en que la noche ya parece vencida, pero el sol aún no ha reclamado su sitio. En la semioscuridad, unos ojos se abren con lentitud. Mateo pestañea y al hacerlo, percibe una sequedad áspera en la garganta. Su estómago protesta ruidosamente, como un recordatorio de que, una vez más, se ha ido a la cama sin cenar. Permanece inmóvil por unos instantes, atento al más leve sonido, pero no escucha nada, ni el suave rumor del café molido por su madre, ni el chisporroteo de la lumbre encendida. Solo un silencio denso, que cruje como si también tuviera algo que decir. Se incorpora lentamente del camastro que comparte con Lucía. Ella sigue dormida, enroscada como un animalito, con las manos juntas bajo la mejilla. Respira pausado, ajena a todo. Y por un momento, Mateo siente algo parecido a alivio. Pero no dura mucho. Gira la cabeza, mira hacia el rincón donde su madre solía dejar el cántaro de agua y la manta con la que se cubría. No están, tampoco sus sandalias ni el rebozo que siempre llevaba al salir. Se pone de pie y sus pies descalzos pisan la tierra fría del suelo. Un escalofrío le sube por la espalda, le late fuerte el corazón. «¡Mamá!», susurra, pero su voz se pierde en el vacío. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan el poder del amor verdadero. Continúa con nosotros, porque la historia de Mateo y Lucía apenas comienza. Un viaje de fe, sacrificio y esperanza los espera, y también a ti, si decides acompañarlos. Se echa a correr descalzo por la calle polvorienta con los primeros rayos grises colándose entre los tejados de lámina. Mateo busca desesperado a su madre por los lugares donde solía estar, pero no hay rastro de ella. El silencio es más denso de lo habitual, y por primera vez siente el miedo real de quedarse solo. De pronto recuerda a Lucía y corre de vuelta. Al verla dormida, siente alivio, aunque su cuerpo tiembla. Se promete que no la dejará sola, sin importar lo que venga. Afuera, el día comienza a despuntar con timidez. La luz del amanecer apenas atraviesa el polvo en la casa vacía, mientras el miedo persiste en el pecho de Mateo. Sin embargo, algo dentro de él comienza a cambiar. Aunque la soledad lo aplasta, no lo va a vencer. Han pasado 3 días desde la desaparición de su madre, y el hambre y la incertidumbre lo han acompañado sin tregua. Pero hay una verdad más fuerte. Debe cuidar de Lucía, su hermanita de 5 años, que aún no comprende lo que está pasando. Mateo mentía a Lucía sobre su madre para evitar que sufriera. Cuando entendió que no podían seguir esperando, buscó trabajo. Don Ramón, un panadero serio, lo aceptó sin muchas palabras. Cada madrugada, Mateo salía descalzo a trabajar, soportando el frío y el dolor sin quejarse. Ya no pensaba en sí mismo, solo importaba proteger a su hermana. El dolor en los pies era nada comparado con el peso que llevaba en el pecho. Un peso que no era físico, pero que lo aplastaba más que cualquier saco de harina. Aún así, seguía caminando. No tenía otra opción. Al llegar a la panadería, tomaba la escoba con manos temblorosas y comenzaba a barrer la acera. Su cuerpo, cansado y débil, se movía casi sin pensar, como si cada barrido fuera una carga más que tenía que llevar. Después de barrer, cargaba los sacos de harina que pesaban tanto como sus pensamientos más oscuros. Pensamientos que lo seguían a todas partes como sombras. Recuerdos de su madre, de la vida antes de que todo se derrumbara, de la angustia de no saber si volvería a verla. Cuando la luz del día comenzaba a colarse por las rendijas de la panadería, Mateo ayudaba a encender el horno.
con sus manos ásperas y llenas de pequeños cortes, acercaba la leña y prendía el fuego, casi como si esperara que ese calor pudiera devolverle algo de vida, algo de esperanza. El fuego y el aroma del pan solo le recordaban a Mateo lo que había perdido. Aunque don Ramón a veces le daba un pequeño bolillo, Mateo nunca lo comía, lo guardaba para Lucía. El hambre lo atormentaba, pero su amor por su hermana era más fuerte que cualquier necesidad. Ella era lo único que le quedaba, y él haría lo que fuera necesario para protegerla, incluso si eso significaba pasar hambre, porque Lucía era su responsabilidad ahora, y él era todo lo que ella tenía. El camino de regreso era más largo con el pan en las manos. Mateo lo protegía como un tesoro, asegurándose de que no se partiera ni se llenara de polvo. Cuando llegaba a casa, Lucía ya lo esperaba, sentada en el borde de la cama, con los ojos brillantes y las manitas extendidas. Su cuerpecito menudo se estremecía de emoción al ver lo que su hermano traía. «Mira, hermanita, hoy don Ramón me dio uno más grande», mentía Mateo con una sonrisa. Lucía tomaba el bolillo con delicadeza, como si tuviera miedo de romperlo. Lo acercaba a su nariz y cerraba los ojos, disfrutando el aroma antes de darle un mordisco. Aunque el pan estuviera duro como piedra, lo recibía como si fuera un manjar. Mateo la miraba comer despacio, guardando migas en su falda con el mismo cuidado con el que se guardan los recuerdos felices. «¿Tú ya comiste?», preguntaba ella con la boca medio llena. Él asentía con seguridad. «Sí, hermanita. Don Ramón me dio más de uno. Estoy llenísimo». «¿De veras te llenaste?», insistía ella con las mejillas infladas de pan y la inocencia intacta. «Sí, Lucía. Me dieron mucho. Hasta tuve que decirles que ya no quería más», respondía él con una sonrisa que le costaba cada vez más sostener. Pero su estómago gruñía en silencio, y por las noches, cuando Lucía dormía, Mateo apoyaba la cabeza en sus rodillas y respiraba hondo, tratando de engañar al hambre un poco más. Algunas veces masticaba hierbas amargas que arrancaba del campo, solo para tener algo en la boca. Otras, bebía agua para llenar el vacío. Así pasaban los días. Mateo se hacía un hombre sin darse cuenta de que apenas era un niño, cuidando que Lucía no sintiera el peso de la ausencia de su madre. El miedo seguía ahí, como una sombra que nunca se aleja del todo, pero el amor que sentía por su hermanita lo mantenía en pie. Había prometido protegerla, y estaba decidido a cumplirlo, aunque el mundo se hiciera cada vez más frío y silencioso. Había aprendido que, a veces, el amor verdadero era eso, llevarse la peor parte sin que el otro lo sepa. Los días pasaban como un desfile gris en la vida de Mateo. Cada jornada era igual a la anterior, solo que más difícil, más pesada. Ya ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que probó un bocado. Había renunciado a sí mismo, convencido de que mientras Lucía tuviera algo que comer, todo estaría bien. El rostro de Mateo se había afinado. Sus mejillas se hundieron como si el viento se las llevara poco a poco. Sus ojos, que alguna vez brillaron con travesura, ahora parecían dos pozos quietos, profundos y vacíos de fuerza. Sin embargo, no se quejaba, jamás. Su silencio era un acto de amor. Su cansancio, un tributo silencioso a la inocencia de su hermanita. Cada mañana se levantaba antes que el sol, barriendo la panadería de don Ramón, cargando harina y leña, y luego regresaba a casa con lo poco que podía conseguir. A veces ni siquiera pan, solo alguna sobra que recogía en el camino. Pero nunca volvió con las manos vacías para Lucía. Su cuerpo, sin embargo, comenzó a pagar el precio. Sus piernas temblaban al caminar y su paso se volvió torpe, arrastrando los pies como si llevara piedras amarradas a los tobillos. Al anochecer, el frío parecía calarle hasta los huesos y el hambre lo mantenía despierto, incluso cuando su cuerpo pedía descanso.
Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros tiñendo el cielo de rojo encendido, Mateo regresaba a casa con un mendrugo de pan envuelto en un pedazo de manta. Pensaba en la sonrisa de Lucía, en cómo brillaban sus ojitos al ver el pan entre sus manos pequeñas. Pero algo cambió. Un zumbido extraño llenó sus oídos. Mateo cayó al suelo, vencido por el hambre y el cansancio, pero en medio de la oscuridad fue envuelto por una cálida luz. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar de paz absoluta, rodeado de pasto verde y un cielo puro. Frente a él, apareció un hombre de mirada tierna y voz serena que lo recibió con dulzura. «Bienvenido, Mateo. Aquí ya no hay dolor. Has sufrido lo suficiente, pequeño. Ahora es tiempo de descansar». Mateo sintió un alivio inmenso, como si por fin pudiera soltar todo lo que había cargado. El dolor, el cansancio, el miedo. Pero entonces, como un eco del fondo de su corazón, recordó. ¿Y Lucía?, susurró, mirando alrededor, como si pudiera encontrarla entre las nubes o los árboles. El hombre se arrodilló frente a él y le tomó las manos, cálidas y firmes. «Lucía está dentro de tu casita, esperándote». Su camino aún no ha terminado. Mateo no sabía cuánto tiempo había pasado en aquel lugar de calma y luz. Sentía el alma ligera, como si el peso de sus días hambrientos y fríos hubiera sido arrancado de su cuerpo. Pero algo dentro de él no hallaba descanso. Lucía. La imagen de su hermanita dormida en el viejo camastro aparecía una y otra vez en su mente. El hombre de ropas blancas seguía allí, de pie, paciente. Entonces Mateo rompió el silencio. Sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas. «No puedo quedarme aquí», dijo con la voz quebrada. «Mi hermanita me necesita. Tengo que cuidarla. Por favor, Diosito, llévame con ella. No puedo dejarla solita. Soy lo único que le queda. ¿Quién va a cuidarla si no estoy? ¿Quién le va a dar de comer? Ella es solo una niña. No entiende este mundo cruel. No puedo quedarme aquí mientras ella sufre». Se arrodilló y lloró sin consuelo. Su llanto era puro, desgarrador, como un canto de amor desesperado. Dios lo miró en silencio, con compasión y sabiduría. «Tu amor es grande, hijo mío», dijo finalmente, «tan grande que traspasa los límites del tiempo y de la vida». Entonces alzó una mano y, con un gesto solemne, le mostró un pequeño tarro de barro. Era sencillo, sin adornos, pero irradiaba una calidez que se sentía como el hogar perdido. «Por el amor que guardas en tu corazón, te concederé un milagro», dijo el hombre. Mateo extendió las manos temblorosas y recibió el tarro. Al tocarlo, sintió una corriente cálida recorrer sus dedos y llenar su pecho de esperanza. «De aquí nunca faltará pan ni pescado», añadió Dios, «pero úsalo con amor y gratitud siempre». Mateo asintió, cerró los ojos y apretó el tarro contra su pecho. En ese instante, una luz poderosa lo envolvió. Sintió el tirón de la vida, el aire frío en su rostro, el polvo en sus mejillas. Abrió los ojos y vio el cielo dorado del atardecer. Estaba tendido en el camino polvoriento, a su lado, el tarro intacto. Se incorporó con esfuerzo, lo tomó en sus manos y comenzó a caminar de regreso a casa. Lucía lo esperaba, y ahora, por fin, no volvería a pasar hambre. Dentro del tarro había pan caliente y pescado fresco. Encendió el brasero y cocinó. Comieron juntos por primera vez en mucho tiempo. Lucía sonreía. Mateo también. Aquel milagro les cambió la vida. Compartieron con otros niños y vivieron con humildad. Aunque pobres, nunca más les faltó lo esencial. La historia de Mateo y Lucía nos recuerda que el amor, la fe y el sacrificio pueden obrar milagros. Suscríbete al canal para más historias que nutren el alma. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario contándome qué parte te tocó más el corazón. Tu apoyo es importante para que este mensaje llegue a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad de luz.